Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Nos unimos en intercesión en esta hora, nos unimos en clamor, confiando y creyendo en Dios que le estará obrando poderosamente, sanidades, señales, prodigios, milagros y maravillas. Así que nos unimos clamando a Dios. Recordemos que la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 18, verso 19, y nos dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra y pedimos cualquier cosa, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Así que vamos a unirnos en oración, vamos a unirnos en clamor, confiando en Dios que Él obrará conforme a la necesidad, conforme a la petición que tú tengas. Recordemos, la Biblia nos enseña en Lucas 18, 1 al 8, acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús enseña a sus discípulos y los capacita día a día, mostrándoles, dice la Biblia, que era muy de noche cuando Jesús se iba al monte a orar. Aún era muy de mañana cuando Él se iba a un lugar desierto y allí oraba. Jesús buscaba siempre el momento para estar en comunión con Dios. Recordemos que en Mateo capítulo 6, verso 6, Jesús les enseña y les dice: cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús enseña acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, recordándole siempre que la oración es una necesidad, no es una opción. Jesús enseña y le dice: tú cuando ores, entra a tu aposento, entra a un lugar secreto, entra en un lugar donde puedas tener una comunicación con Dios, una comunión con Dios. Entra en un lugar donde tú puedas poder hablar con Dios por medio de la oración, puedas platicar con Él acerca de tu situación, acerca de tu necesidad, aunque Él lo sabe todo, porque el salmista dijo en una ocasión: aún la palabra no está en mi boca, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. La palabra aún no estaba en la boca de David, mas sin embargo, dice: tú sabes todo, tú, Jehová, lo sabes todo. Entendiendo siempre que Dios conoce nuestros pensamientos, Él conoce lo que nosotros hablamos, lo que nosotros vamos a decir. Él conoce todo lo que usted piensa, todo lo que usted siente, porque Él es un Dios que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él está sabiendo siempre lo que usted está pensando, lo que usted está hablando y lo que usted está sintiendo. Así que de esa forma nosotros vamos a pedir a Dios, vamos a clamar a Dios que Él sea que obre en nuestra vida, que Él sea el que nos ayude, el que sea que nos dirija y nos fortalezca día a día. Así que vamos a unirnos en oración, vamos a unirnos en clamor, vamos a clamar a Dios, vamos a pedir a Dios para que Él sea quien nos ayude. ¿Cuál es la petición que usted tiene? ¿Cuál es la necesidad? Confiemos en Dios, Dios obrará. Pero recordemos algo importante, que la oración es una necesidad, que usted y yo tenemos que clamar a Dios, que usted y yo tenemos que pedir a Dios. La Biblia nos enseña en Mateo 7, verso 7 en adelante, y nos dice que nosotros debemos de pedir y se nos va a dar. Debemos de buscar y vamos a hallar. Debemos de llamar y se nos abrirá. Porque todo aquel que pide, dice, recibe; el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así que usted y yo tenemos que pedir a Dios, tenemos que clamar a Dios para poder recibir. Pedir, buscar y llamar. 3 pasos importantes. El que pide, recibe. Ahora usted tiene que buscar la forma de poder tener esa conversación con Dios a través de la oración. Tenemos que buscar la forma de poder tener la comunión con Dios que necesitamos. Jesús enseña y le dice a sus discípulos que ahora Él ya no les llamará siervos, mas porque el siervo, dijo, el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora les llamaré amigos, dijo, porque lo que yo escuche hablar de mi Padre se los haré saber a ustedes. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Así que Jesús le enseña a sus discípulos que ahora Él les llamará amigos. Ahora Él quiere tener una comunión más íntima con ellos. Jesús, en cuerpo físico, Él caminaba con ellos, Él comía con ellos, Él disfrutaba con ellos en todo tiempo, con los discípulos. Ahora, una vez que Él se va al cielo, Él les dice que ahora no se fueran a ir de Jerusalén. Jesús le dice: no se vayan de Jerusalén hasta que ustedes sean investidos de la promesa de Dios. Hasta que ustedes sean investidos del poder desde lo alto. Ahora van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que Jesús les enseña que ellos tienen que estar pendientes. Ellos tienen que estar pendientes porque entonces Jesús enviará del Padre, el Padre enviará del cielo al Espíritu Santo. En Hechos 1:4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido, así que Jesús les enseña que ahora ellos tienen que esperar. Ellos tienen que esperar la promesa del Padre, la cual ellos habían escuchado de Él. Juan había bautizado a todos aquellos que habían llegado a arrepentirse de sus pecados. Todo aquel que se arrepentía de sus pecados, Juan lo tomaba en un río y lo sumergía en el río, y enseguida salía la persona como símbolo de arrepentimiento. Símbolo de arrepentimiento, símbolo de que había reconocido sus pecados. Símbolo que había dicho la persona: pues no volveré a hacer lo que yo hacía antes. Ahora una nueva criatura seré. Ahora yo seré diferente. Entonces salía una persona nueva después de ser sumergido en el mar, en el río, perdón. Después de ser sumergido en el río, salía una nueva persona. Entonces Juan bautizó con agua. Juan bautizó para arrepentimiento, para dar a conocer a todas aquellas personas que estaban alrededor de ellos que estas personas iban a ser diferentes. Así que Jesús dijo: ciertamente Juan bautizó con agua, yo lo bautizaré con Espíritu Santo y fuego dentro de no muchos días. Así que esperen a la promesa del Padre. Ahora dice que los discípulos, una vez que ellos fueron, Jesús se fue al cielo, entonces ellos fueron y entraron en el aposento alto. Ahora ellos se fueron y se encerraron a buscar la promesa del Padre. Ellos sabían que Jesús se había ido. Ahora dijeron, entonces ellos se fueron a Jerusalén, dice en el verso 12 del capítulo 1 de Hechos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, en el lugar donde estaban todos los apóstoles. Dice, entraron todos, subieron al aposento alto y ahí se quedaron. Todos, dice en el verso 14 de Hechos 1, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó, así que ellos estaban orando. Ellos empezaron a orar todos juntos, empezaron a orar todos unánimes, todos estuvieron ahí, todos los apóstoles estuvieron, también estuvo la madre de Jesús, estuvieron todos ahí orando, buscando el rostro de Dios, clamando a Dios, para que ellos pudieran recibir el bautismo en el Espíritu Santo, para que Dios mismo los llenara de su Espíritu Santo, para que ahora ellos fueran
transformados, para que ahora ellos fueran diferentes, para que ahora ellos pudieran tener la autoridad para poder proclamar el Evangelio, para que ellos pudieran proclamar la palabra de Dios y dar testimonio de que Jesús murió, pero resucitó al tercer día. Y dio testimonio de todas aquellas situaciones que estaban pasando o acontecían mal. Los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libres, y todo aquel que necesitaba algún milagro de parte de Dios, Dios se lo entregaría, Dios se lo daba. Así que ellos empezaron y se fueron al aposento alto, se fueron a orar juntos, estuvieron unánimes en oración, como una sola persona, orando, gimiendo, buscando la presencia de Dios, porque Jesús les enseñó desde un principio. Jesús se iba al monte a orar. Jesús era muy de noche, en ocasiones él se la pasaba la noche orando. Jesús oraba durante toda la noche, durante la madrugada, durante el día, aun cuando los enfermos llegaban, aun cuando las multitudes, les predicaba a las multitudes, él buscaba la noche para orar, él buscaba la madrugada para orar. Tener comunión con Dios, ser dirigido por el Espíritu Santo. Pero ahora Jesús le dice: tienen ustedes que esperar la promesa del Padre, la cual yo les dije. Juan ciertamente bautizó en agua, mas yo enviaré al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ustedes sean investidos del poder desde lo alto. Ahora entonces, cuando ustedes sean llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Dios, entonces ustedes irán y proclamarán la palabra, proclamarán el testimonio de Jesús que ha resucitado. Así que recordemos que Joel capítulo 2, verso 28 al 30, Joel, en el profeta Joel dijo: en los últimos días, dijo, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Así que el profeta Joel está profetizando muchísimos años atrás. Está profetizando de que en los últimos días Dios derramaría de su espíritu. Dios repartiría de su espíritu a toda persona, a todas las personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, siervos y libres, todas aquellas personas que eran esclavas en aquel tiempo. Dijo también Joel el profeta que Dios también derramaría su espíritu también sobre aquellas personas. No iba a haber ninguna excepción alguna, sino que Dios iba a derramar su espíritu sobre todos. Así que Jesús le está diciendo: ustedes han escuchado que yo he dicho que el Espíritu Santo vendrá hacia ustedes y el Espíritu de Dios los llenará, fortalecerá, los dirigirá, pondrá palabras en sus labios, porque Jesús les habla y les dice que ahora ellos no van a tener temor de todo lo que vayan a decir cuando ellos sean tomados y llevados ante personas de un rango alto, de una sociedad distinta. Juan siempre les dijo: ustedes van a llegar, ustedes no van a tener temor, porque en Lucas capítulo 12, verso 11 dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Así que Jesús le dijo que ahora ellos no tuvieran temor. El Espíritu Santo los iba a ayudar. El Espíritu Santo les iba a dar una palabra para poder decirle a las personas cuando ellos fueran tomados quizá
presos, quizá preguntándole ciertas o cuáles cosas. Entonces Jesús les dijo, el Espíritu les va a ayudar, el Espíritu Santo les va a ayudar. Así que dijo, ellos no se vayan de Jerusalén, le dijo, quédense, esperen a que el Espíritu de Dios sea derramado sobre ustedes. Entonces ustedes serán testigos. Entonces ustedes podrán testificar y decirle a las personas que el Dios que hizo los cielos y la tierra ahora ha derramado su Espíritu para cada una de las personas, para hacerlos ahora hijos de Dios. Recuerde que Romanos 8:14 dice que los dirigidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y Romanos 8:16 dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que el Hijo de Dios es lleno del Espíritu Santo. El Hijo de Dios tiene al Espíritu Santo dentro de él para que pueda ser guiado, para que pueda ser dirigido y para que pueda tener efectividad todo lo que vaya a hacer. Para que pueda sentir paz, gozo, fuerzas nuevas y pueda hablar siempre de su Padre. Su Padre es Dios, siempre de Dios. Siempre Dios pondrá palabra en sus labios, Dios pondrá palabra en su boca, porque el Espíritu de Dios estará dentro de usted. Así que ellos sabían que necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Ellos sabían que ellos no se tenían que ir de Jerusalén. Ellos sabían que tenían que esperar la promesa del Padre. Jesús les dice, no se vayan, esperen la promesa del Padre, la cual yo les hablé. Esperen, quédense en ese lugar. Entonces ellos, cuando Jesús se fue, fueron rápidamente en Hechos 1:14 y se fueron al aposento alto. Se fueron al aposento alto a orar, a interceder, a clamar, unidos, a pedir a Dios para que Él derramara de su Espíritu Santo. Ahora, los discípulos querían que el Espíritu de Dios fuera ahora derramado en ellos para que ellos fueran y ahora y testificaran a las demás personas. Les iban a testificar de que ahora ellos no tenían que vivir de esa manera como vivían, no tenían que vivir con esa enfermedad a la cual ellos estaban viviendo desde hace mucho tiempo, no tenían que vivir con ese problema, no tenían que vivir de esa forma en la cual ellos vivían, sino que había una solución para su problema, una solución para la enfermedad que estaban pasando, una solución para los vicios, para el alcoholismo, la drogadicción y todo aquello que está pasando. Así que el único camino, la verdad y la vida, dijo Jesús, es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús lo repetía, así que ellos tenían que salir y tenían que declararle a las personas que ahora Jesús había llegado para morir en la cruz del Calvario por sus pecados y de esa forma ellos ser salvos de condenación. Juan capítulo 3, verso 17 dice, ¿por qué no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? Así que ahora Jesús está dando testimonio, ahora Jesús está diciéndole, esperen la promesa del Padre, la cual yo enviaré, la cual el Padre enviará. ¿Para qué? Para que ahora mi Espíritu vaya con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, como dice Mateo 28:20, dice, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que ellos tienen que esperar, ellos tienen que detenerse, ellos tienen que volver nuevamente y encerrarse en el aposento alto. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios descienda sobre ellos y ellos puedan ser llenos del Espíritu de Dios. Ellos puedan tener al Espíritu de Dios dentro de ellos y así poder ser y salir y ser testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de que ellos ahora son hijos de Dios, de que ellos ahora están llenos del Espíritu de Dios. Así que de esta forma ellos están conscientes que Dios les va a dar ese privilegio de poder ahora testificar del poder de Dios e ir y hacer señales, prodigios, milagros y maravillas.
Ahora ellos vuelven al aposento alto. Jesús les dice, tienen ustedes que orar siempre. Tienen ustedes que orar siempre y no desmayar. Ellos toman ese tiempo de oración y en el día de Pentecostés, dice el libro de Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante, empiezan ellos el día de Pentecostés, siguen orando. El día número 50 siguen ellos orando. Dice la Biblia en Hechos 1, verso 2 y verso 3, dice que el Señor Jesús, cuando resucitó, se le apareció a los apóstoles y estuvo con ellos durante 40 días, enseñándoles, hablándoles acerca del reino de Dios, enseñándoles. Una vez que Él es tomado hacia el cielo, ellos van al aposento alto, han pasado 40 días, están en la fiesta de la cosecha, en la fiesta de Pentecostés, y el día número 50, 10 días después que ellos se encerraron, desciende el poder de Dios. Hay un estruendo como de un viento recio, que la casa, el lugar donde ellos estaban, tembló. El lugar donde ellos estaban tembló, y ahora dice la Biblia, todos son llenos del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 2, verso 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ellos estaban ahí en ese lugar. Ellos estaban esperando a que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, descendiera sobre ellos conforme a la promesa de Jesús, conforme a la promesa de Joel en el capítulo 2, verso 28 al 30. Estaban esperando a que ellos fueran llenos del Espíritu Santo para poder salir y entonces declararle a las personas que ahora ellos también tenían la posibilidad, ellos también tenían la oportunidad de ser testigos de Cristo Jesús, ser ahora llenos del poder de Dios y poder testificar a las personas. Poder decirle a las personas que el enfermo ya no tenía que estar enfermo, que aquel que padecía un problema de alcoholismo, drogadicción o tal cosa o tal problema ya no tenía que padecer. ¿Por qué? Porque ahora Dios lo ayudaría con su poder, porque ahora Dios, el Espíritu de Dios estaría dentro de las personas y caminaría con ellos. ¿Para qué? Para poder ir y ser un testimonio verdadero, ahora ser un testigo de Jesucristo, un testigo en el cual dice ahora el testigo es aquel que ha visto, es aquel que ha oído, ese es el testigo. Así que ahora ellos tenían que ser testigos de que yo vi y yo escuché que Jesús sanaba a los enfermos, que en el nombre ahora de Jesús, ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, ahora él va a aquel lugar donde está aquel cojo, va a orar al templo de la hermosa. Ahora vemos los discípulos de Cristo. Ahora vemos los discípulos de Cristo. Ahora vemos cómo empieza a operar. Vemos ahora cómo el poder de Dios ahora en los discípulos, ahora los apóstoles, ahora cómo Dios empieza a obrar en ellos. El poder de Dios está ahora en ellos, el poder de Jesús, el poder del Espíritu Santo, ahora está en ellos. Ellos son llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar en otras lenguas, ellos empiezan a hablar en lenguas, en idiomas diferentes, el cual las personas que estaban ahí podían escucharlos hablar en sus idiomas. Partos, medos, elamitas, tantas personas de diferentes regiones, los cuales ellos los escuchaban hablar en su idioma. ¿Cómo ellos podían hablar de esa manera? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba dando testimonio en que ellos ahora podían tener acceso a todas aquellas cosas grandes y ocultas que no conocían. Ahora Dios los iba a
capacitar para poder salir a diferentes lugares, y ahora el poder de Dios estaba sobre ellos. Así que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y empieza a predicar, empieza a hablarle a las personas y les empieza a decir que ahora no es que ellos estén llenos de mosto, como decían algunos que se burlaban, sino que el Espíritu Santo estaba sobre ellos, el Espíritu de Dios estaba en ellos, que era lo dicho por el profeta Joel en el capítulo 2, verso 28 al 30. Era lo dicho por el profeta Joel, en el cual dijo que en los últimos días Dios derramaría de su Espíritu. Dios estaría ahora en las personas, dentro de ellos, por lo cual ellos estaban disfrutando ahora de ser una nueva criatura, una nueva persona. Pedro se va al templo La Hermosa. Dice que él iba y llevaban a un cojo, lo ponían en ese lugar. Siempre lo ponían en ese templo. ¿Para qué? Para que pidiera una limosna. El hombre siempre traían a ese hombre y lo ponían ahí en ese lugar. Pero dice en el capítulo 3, verso 1 en adelante de Hechos, Pedro y Juan subían juntos al templo la hora novena de la oración, Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo, atónitos, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Las personas estaban asombradas porque ese hombre lo habían llevado durante 38 años. Durante muchos años ese hombre había sido cojo de nacimiento. Ese hombre tenía mucho tiempo en esa situación, mucho tiempo en esa circunstancia. Ese hombre estaba de esa forma. Mas sin embargo, ahora recordemos, Pedro y Juan y cada uno de los apóstoles estuvieron esperando en la oración, estuvieron orando, estuvieron intercediendo, estuvieron buscando el rostro de Dios. Cuando Jesús es llevado al cielo, Jesús le dice: deténganse, quédense en Jerusalén hasta que ustedes sean llenos del poder de Dios, hasta que ustedes sean investidos del poder desde lo alto. Ustedes quédense en Jerusalén, no se vayan. Entonces, el día de Pentecostés todos son llenos del Espíritu Santo. Ahora, Pedro y Juan van a la hora de la oración, van a orar al templo, y cuando ellos ven la necesidad de un hombre que está cojo de nacimiento y está puesto en la puerta del templo, entonces ellos fijan sus ojos en él y le dicen que no tienen lo que él pide. Él pide plata, él pide oro, él pide una limosna. Le dicen: no tenemos lo que tú pides, pero te vamos a dar lo que tú necesitas. Así que este hombre, fijando en él los ojos, se quedó sorprendido al verlo, observándolo. Entonces Pedro le dice: yo no tengo plata, no tengo oro, más de lo que yo tengo te doy. Lo que Pedro tenía es lo que el poder de Dios en él, el Espíritu Santo en él, porque ellos esperaron, ellos veían a Jesús orar, ellos veían que Jesús estaba de noche orando, ellos veían que Jesús tenía comunión con Dios, ellos sabían que Jesús estaba siempre buscando el bien de otro por medio de la oración, por medio de la intercesión. Él estaba clamando y gimiendo por cada una de las personas por la cual él iba a orar al siguiente día. Recordemos que al siguiente día en la mañana le llevaban a muchas multitudes, donde habían enfermos y habían diferentes tipos de personas con necesidades. Entonces Jesús oraba en la noche pidiendo a Dios misericordia, pidiendo a Dios que Dios
tocara esas vidas, que Dios sanara a los enfermos, que Dios libertara al cautivo, que Dios resucitara a los muertos, que Dios obrara milagros, sanidades, señales, maravillas, prodigios. Jesús siempre oraba en la noche, Jesús siempre clamaba en la noche. ¿Para qué? Para que cuando las personas con necesidad llegaran, recibieran lo que necesitaran. Así que ellos observaron que la clave de todo estaba en la oración, la clave de todo estaba en la intercesión. Por eso Jesús le dice: no se vayan, quédense hasta que ustedes reciban la promesa del Padre. Jesús no les dijo: quédense ahí en ese lugar y oren. No hubo necesidad de que Jesús les dijera eso, porque ellos sabían cómo es que tenían que esperar. Ellos sabían que tenían que esperar orando. Ellos sabían que tenían que esperar en ese lugar y clamar a Dios. Y ellos estaban en ese lugar. Ellos estaban unidos. Ellos estaban conscientes que habían llegado a ese lugar a algo. Así que usted y yo estamos conscientes siempre que nos reunimos. ¿Para qué? Para poder adorar a Dios, para poder clamar a Dios, para poder tener esa comunión con Dios. Siempre pedir a Dios las fuerzas, pedir a Dios la sabiduría para poder seguir caminando y ser obediente a sus palabras, para poder seguir siendo un ejemplo de persona, para poder seguir siendo una persona que obedezca su mandato, a su palabra, una persona que estudie y escudriñe la Biblia, una persona que diga: aquí estoy, seguiré esforzándome, trataré de no hacer las cosas mal, pero ayúdame con tu Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo. Así que ellos sabían que tenían que esforzarse. Y cuando ellos llegan a ese lugar, cuando llegan frente a este hombre que está cojo de nacimiento, lo observan y le dicen: ¿tú quieres oro? ¿Tú quieres alguna limosna más? No tenemos limosna para ti. Lo que tú quieres no lo tenemos, pero tenemos lo que tú necesitas. Así que ellos, fijando los ojos en este hombre, le dijeron: míranos. Cuando este hombre lo miró, le dijo: yo no tengo plata ni oro, mas de lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le tomaron de la mano derecha y lo levantaron, y al momento se le afirmaron sus pies, sus tobillos. Ahora ellos están dando testimonio. Ahora ellos están dando testimonio de que ahora el enfermo tiene que ser sano en el nombre de Jesús. Ahora el que está endemoniado tiene que ser libre en el nombre de Jesús. Ahora el que está pasando alguna situación difícil tiene que ser esa situación tiene que ser solucionada en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora ellos están hablando en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora ellos están dando testimonio de que en el nombre de Jesús todo aquello imposible para el hombre ahora es posible. La Biblia dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es posible para el que cree, dijo Jesús. Estas señales seguirán a los que creen, dijo Jesús en Marcos capítulo 16. En mi nombre echarán fuera demonios, dijo. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les dañará, dijo. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora ellos están dando testimonio. Ahora Pedro y Juan están dando testimonio del poder de Dios, que ahora Jesús está con ellos. Jesús está ahora en ellos, y como Jesús está en ellos, ahora ellos están haciendo las obras que Jesús hacía. Jesús sigue haciendo obras a través de cada uno de nosotros. Jesús sigue haciendo obras. Jesús sigue dentro de usted. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Ahora usted y yo debe estar consciente de que tenemos que hacer lo que Él nos encomendó que hiciéramos. De esta forma, ellos ahora entienden que la oración vale la pena. La oración es una necesidad. Ellos entienden que la oración vale la pena tenerla como parte de nuestra vida. Nuestra vida es la oración. Necesitamos orar siempre y no desmayar. Recordemos, Pedro y Juan iban a la hora de la oración al templo. Sin embargo, ellos vieron la necesidad, actuaron conforme a la necesidad, creyeron a Dios, le pidieron a Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y el cojo se levantó.
Dios hizo el milagro, porque Jesús estaba en ellos, Él los guió a hacer las cosas. Ahora nosotros, día a día, estamos intercediendo, día a día estamos clamando, 5 AM, 11 PM, día a día estamos clamando, día a día estamos buscando la forma de ser agradable delante de Dios, guardándonos para Dios. ¿Para qué? Para que Dios siga obrando, para que Dios siga sanando al enfermo, libertando al cautivo, obrando milagros, señales, prodigios, maravillas, para que Dios siga solucionando ese problema, esa situación difícil, para que Dios siga ayudándonos, como dice Mateo 5:16, para que usted y yo seamos ejemplo en el lugar donde habitamos, para que la gente dé testimonio y dé la gloria a Dios, glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque usted en ese lugar será una luz que ilumina en ese lugar, una luz que es un ejemplo en ese lugar. Las personas, al ver su comportamiento, su manera de actuar, su manera de ser, glorificará a Dios y dirá gloria a Dios por ese hombre que era alcohólico, ese hombre que era drogadicto, ese hombre que era antes de esta forma o de cual forma, ahora es una persona ejemplar. Ahora es una persona que busca a Dios. Ahora es una persona que es un ejemplo. ¿Por qué? Porque este hombre, recordemos que había un hombre que era endemoniado, un hombre que estaba, el endemoniado gadareno. Mas cuando llega Jesús a esa región, este hombre es libre. Jesús echa fuera a los demonios que tenía encima. Y este hombre que estaba endemoniado ahora es libre cuando la gente lo ve que está frente a Jesús, sentado en su juicio cabal, dice la Biblia. Cuando la gente lo ve que este hombre está sentado en ese lugar, este hombre es diferente. Ahora dice que está ahora frente a Jesús como una persona normal, una persona libre. Dice en Marcos 5:15, dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, dice. Imagínense, estas personas tenían miedo cuando este hombre estaba endemoniado. Le tenían miedo de pasar por ese lugar, porque dice que se lastimaba y era agresivo, y lo amarraban con cadenas y lo sostenían con muchas cosas, y no lo podían mantener así. ¿Por qué? Porque rompía las cadenas. Era un hombre agresivo. Ahora cuando Jesús ora por él, cuando Jesús reprende a los demonios que tenía, cuando Jesús lo hace libre de esos demonios que lo estaban atormentando, ahora cuando lo ve la gente nuevamente, en el verso 15 de Marcos capítulo 5, y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, dice. Imagínense, las personas cuando estaba mal le tenían miedo, ahora cuando estaba bien le tenían miedo también. Entonces, usted y yo debemos de estar conscientes. De que como hay personas que le agrada que usted haya salido de los vicios, que usted haya sido libre de esa forma de vivir que usted llevaba. Hay personas que se espantaban cuando usted andaba en ese camino. Ahora cuando lo vean andando en un camino correcto, cuando lo vean que usted es restaurado, cuando lo vean que usted es libre, o lo han visto que usted es libre, que usted actúa de una manera diferente, la gente de igual manera se espantará, porque la gente no está acostumbrada. La gente se dedica a criticar a las personas solamente. Mas sin embargo Jesús le dijo: Maestro, yo quiero ir contigo. Dijo: no, necesitas testificar aquí donde tú estás. Ve con los tuyos. El hombre dice que le dijo, al entrar él en la barca, en el verso 18, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no le permitió, dice en el verso 19. No se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo
y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Así que este hombre fue transformado por el poder de Dios, fue cambiado, fue libre, entonces fue una luz en ese lugar, fue un ejemplo en ese lugar. Así que la gente se maravillaba del poder de Dios, se maravillaba cómo Dios lo había transformado. Ellos estaban sorprendidos, porque fue y testificó a los suyos, fue y testificó en esa ciudad, y se cree que esas ciudades son 10, se cree que en esas ciudades conocieron a Jesús por medio de su testimonio de este hombre. Esas ciudades conocieron a Jesús por medio de ese testimonio. Así que la ciudad donde usted habita, el lugar donde usted habita, la colonia, el ejido, el municipio, el estado, el país donde usted habita, conocerá a Jesús por medio de su testimonio, por medio de la manera en la que Dios lo ha ayudado, el ejemplo que usted es ahora. Vale la pena orar, vale la pena. La oración es una necesidad. La oración no es una opción. Usted y yo debemos de orar siempre y no desmayar. Debemos de clamar, como dice Romanos 12:12, dice, constantes en la oración. Debemos de ser constantes en la oración. Así que nosotros debemos de orar siempre. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude por medio de su Espíritu Santo. Pablo dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27 nos enseña y nos dice que el Espíritu mismo nos ayudará a pedir como conviene. El Espíritu Santo nos ayudará a clamar. Usted necesita solamente arrodillarse o pararse o sentarse, no sé en qué posición vaya o ore, pero usted dígale, Espíritu Santo, ayúdame a orar como debe de ser, como conviene, que yo pida a ti, que yo pida a Dios Padre, que yo pida a Dios conforme a tu voluntad, no conforme a la mía, no sea como yo, como dijo Jesús en Mateo 26, no sea como yo, sino como tú, que sea conforme a tu voluntad. Ayúdame a orar, ayúdame a pedir, ayúdame a clamar y que sea tu Espíritu Santo que me ayude a orar. En ocasiones sentirá usted un sentimiento dentro de usted y llorará delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ayudándole a orar. El Espíritu Santo estará orando por usted, le estará ayudando a usted a orar y estará pidiendo conforme a su voluntad de Él, no a la voluntad suya. No conforme a su voluntad suya, sino a la voluntad de Dios, que es mejor la voluntad de Dios que la voluntad nuestra. Nosotros pedimos conforme a nuestros deseos, pero Dios pide conforme al deseo de su corazón de Él. Pide por el enfermo, el que está pasando situaciones difíciles, el que está en hospitales, el que está en las cárceles, las personas que están siendo atormentadas en este momento en aquellos lugares donde hay mucha nieve, donde aquellos lugares que están siendo quizá donde están pasando desastres naturales, los indigentes, aquellas personas que no tienen hogar, los huérfanos, las viudas, los ancianos, que quizá no hay quien les lleve un bocado de pan en esas colonias donde están marginados. Hay mucha necesidad, muchas personas con problemas diferentes, muchos enfermos en hospitales que necesitan una cirugía, en el cual si usted y yo clamamos a Dios y nos unimos al clamor de ellos, nos unimos clamando por esas personas que están en hospitales, los jóvenes, los niños, los adultos, los ancianos, todas aquellas personas que están ahí y que necesitan una cirugía, Dios puede obrar, Dios puede sanarlo, Dios puede hacer la cirugía, Dios puede cambiar ese órgano mal que está en su cuerpo, Dios puede transformar y cambiar la sangre, Dios puede hacer tantas cosas y tantos milagros. Así que este hombre cojo de nacimiento fue sanado, sus tobillos se le enderezaron. ¿Por qué? Porque el poder de Dios lo tocó y lo transformó. Este endemoniado, este hombre que estaba endemoniado en Gádara, este hombre fue libre de esos demonios. Y ahora estaba siendo una persona normal, una persona llena del poder de Dios, que ahora estaba testificando en aquel lugar. Ahora
vemos cómo Dios transforma. Usted y yo somos los instrumentos, los que tenemos que orar, los que tenemos que pedir a Dios. Usted y yo somos los instrumentos para poder pedirle a Dios que Dios obre ese milagro. Dios obre esa sanidad sobre el enfermo. Dios obre esa restauración en las personas que están viviendo en el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, entre aquellas personas que están atadas por diversos demonios, esas personas que están necesitando muy dentro de ellos, están clamando a Dios, mas no saben cómo hacerlo. Ellos están pidiendo ayuda, mas no saben cómo hacerlo. Nosotros tenemos esa palabra que va a transformar a todas aquellas personas que están necesitando una ayuda de parte de Dios. Dios ha tenido misericordia de nuestra vida, Dios ha tenido misericordia de su vida y lo ha rescatado de donde usted estaba hundido en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución, en el lesbianismo, en el homosexualismo. Dios lo ha rescatado, Dios lo ha liberado de ese lugar. Ahora usted tiene que ser un ejemplo, usted tiene que ser un testimonio, usted tiene que siempre estar orando, usted siempre tiene que estar dando ejemplo de su manera, de su buena manera de vivir, de su buena conducta. Usted tiene que ser un hombre y una mujer siempre ejemplar delante de las personas. Así que de esta forma usted y yo sigamos orando todos los días. 5 a.m., 11 p.m. Sigamos uniéndonos en oración. Dios siga transformando su colonia, su ejido, su municipio, su estado, su país. Dios siga transformando el lugar donde usted habita. Dios siga sanando a los enfermos, a quien Dios usará. Gloria a Dios, que Dios lo use, que Dios siga obrando en él, que Dios siga ministrando su vida. Usted siga orando, sigámonos uniendo en oración, en intercesión, que Dios siga obrando poderosamente, que Dios siga sanando a todas las personas. Así que este hombre estaba en el templo de la hermosa y danzó dentro del templo, glorificó a Dios en el templo. Mucha gente se quedó sorprendida. El hombre de Gádara, el hombre endemoniado, estaba en su juicio cabal, sentado, vestido, bañado, y estaba tranquilo en ese lugar. Y la gente lo miraba y la gente se espantó por verlo de esa manera. La gente estaba acostumbrada a verlo en esa condición. La gente estaba acostumbrada a verlo en los sepulcros, gritando en los sepulcros, haciendo tantas y tantas maldades. Pero cuando lo vieron ahí, la gente se espantó. Así que no se preocupe. Sigamos clamando, sigamos intercediendo, aunque la gente se espante. Sigamos orando, sigamos haciendo el bien, como dice Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sigamos intercediendo, el orar, el interceder a Dios, el pedir a Dios en el nombre de Jesús, el clamar a Dios en el nombre de Jesús por todas aquellas personas que están pasando situaciones difíciles. Está usted haciendo el bien, usted está haciendo bien, porque está intercediendo. A su momento, Dios pondrá una palabra en su boca, irá donde está un enfermo, usted orará por los enfermos, dice la Biblia, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios usará su vida, Dios lo dirigirá. Jesús era movido por el Espíritu Santo. Jesús se movía de una región a otra, porque el Espíritu Santo lo movía. Así que usted sea movido por el Espíritu Santo. Así que vamos a unirnos en intercesión, vamos a unirnos en clamor. Padre, en el nombre de Jesús clamamos por todos los intercesores, Padre, por todos aquellos que están tomando esa responsabilidad de orar. Padre, todas aquellas personas que están tomando la responsabilidad de interceder. Maravilloso Rey, oh Padre, sigue obrando en ellos, sigue fortaleciendo espiritualmente, físicamente, Padre, sigue ministrando su corazón, su vida, Padre Celestial, que ellos sean ejemplo, Padre Celestial, que ellos sean un testimonio verdadero y fiel, poderoso Rey, oh Padre Celestial, que en su boca siempre haya palabra tuya, mi Jesús de Nazaret, que ellos siempre den testimonio, testifiquen de la grandeza y las maravillas tuyas, Padre Celestial, que en su palabra, Señor, siempre esté usted, maravilloso Jesús. Sigue obrando, sigue ministrando, sanando, liberando, restaurando y fortaleciendo. Padre, nos unimos con todo aquel que está pasando una necesidad, Padre. Todo aquel que está clamando por su familiar, por su hijo, por su hija, Padre, por su bebé, por su niño, por su niña. Padre, aquel que está clamando por su familiar, por su papá, por su mamá, por su hermano, por su hermana, que están en hospitales, poderoso Rey. Oh Padre Celestial, creemos, Padre, que para ti todo es posible, maravilloso Jesús. Creemos, Padre Celestial, que tú lo levantarás, restaurarás a esa persona en ese hospital, en ese Padre Celestial, en ese lugar, Padre, donde ha estado ahí durante mucho tiempo, poderoso Rey.
Creemos, Padre, que tú lo ayudarás. Creemos, Padre, que tú lo liberarás, lo restaurarás, lo fortalecerás, lo dirigirás, mi Jesús de Nazaret, y que tú, Padre, usarás esas vidas. En el nombre de Jesús clamamos por los enfermos. Padre, en el nombre de Jesús clamamos por los enfermos. Declaramos sanidad en el enfermo. Declaramos sanidad en el enfermo, Padre. Clamamos, poderoso Rey, por nuestros familiares. Clamamos, Padre, por nuestros vecinos, nuestros amigos. Clamamos, Padre Celestial, por nuestra colonia. Padre, tu palabra dice que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Maravilloso Jesús, clamamos, Padre Celestial, en el Salmo 127:1, Padre. Clamamos, Padre, por todos aquellos, Padre, que están guardando, Señor eterno, todas aquellas personas, aquellos soldados, los marinos, Padre Celestial, por todas aquellas personas, Padre Celestial, los policías y todas aquellas personas, Padre, que están, Señor eterno, trabajando, Padre, laborando en esas ciudades, Padre, de peligro. Maravilloso Rey, te pedimos los guardes, te pedimos los protejas, te pedimos los libres, Padre, de todo peligro. En el nombre de Jesús, ángeles poderosos tuyos los guarden, poderoso Rey. Dales, Padre, la sabiduría y la inteligencia para poder moverse en esos lugares. Maravilloso Jesús, obra poderosamente. Padre, clamamos unidos, Padre Celestial, por todas aquellas personas, Padre, que están trabajando en esos lugares. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por ellos, que tú los protejas, que tú los libres, que tú los guardes de todo peligro, de todo mal. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh Padre Celestial, nos unimos clamando, Padre, por todas aquellas personas, Padre, que están pasando momentos y situaciones difíciles, Padre. Nos unimos creyendo y confiando en ti, Padre, que tú los ayudarás. Mi Jesús de Nazaret, Padre, clamamos unidos, poderoso Rey. Clamamos unidos, maravilloso Rey. Oh Padre, sana al enfermo, obra milagro, sanidades, señales, prodigios, maravillas. Padre, clamamos por los que están en diferentes vicios. Poderoso Rey, ten misericordia, poderoso Rey. Así como nos has ayudado a nosotros, Padre, ayúdalos también a ellos. Poderoso Rey, clamamos y nos unimos, Padre, con los familiares, poderoso Rey. Oh Padre, creemos que tú obrarás, mi Jesús. Creemos que tú obrarás, Jesús de Nazaret. Creemos que tú sanarás, liberarás, restaurarás y fortalecerás, mi Jesús. Padre, para la gloria de tu nombre, mi Jesús. Te damos gracias, poderoso Rey, por tu amor y tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Rey. Oh Padre Celestial, guarda y protege a cada uno, Padre, de los que están en diferentes lugares, Padre Celestial, salen a sus labores diarias, mi Jesús, para la gloria de tu nombre. Padre, gracias, poderoso Rey. Aleluya. Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Recordemos compartir estos audios que sean de bendición para muchas vidas. Este ministerio es La Última Pesca. Comparte y sé de bendición. Dios te bendiga.